Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. El día de hoy espero que ustedes se encuentren bien. Deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reinen en sus vidas. Hoy traemos para ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la guerra que está ocurriendo actualmente entre Israel e Irán. Muchos se preguntarán si esto está en la profecía bíblica, si estos acontecimientos son bíblicos o no son bíblicos. Algunas personas lo ven común, el hombre natural por lo general ve esto común, que hayan guerras, pero realmente las guerras que están ocurriendo en el Medio Oriente y han venido ocurriendo desde el pasado hasta nuestros días, tienen que ver con lo que la palabra de Dios registra en sus profecías bíblicas. Este análisis que vamos a hacer hoy es un análisis breve pero profundo acerca de lo que está sucediendo en Israel e Irán y los vecinos pueblos aledaños que tiene Israel. El tema del título del mensaje ¿Es profético lo que está sucediendo con la guerra entre Israel e Irán y sus vecinos? Amados hermanos y amigos, vivimos tiempos de gran tensión en el Medio Oriente, sobre todo, que se ha venido viviendo desde tiempos atrás. Y ahora vamos a verlo particularmente con el pueblo de Israel, porque esta guerra que está ocurriendo reviste una vital importancia si nosotros la analizamos a la luz de la palabra de Dios, porque lo que sucedió con Gaza es profético y ahora viene con Irán. Entonces, las guerras, amenazas de Irán, conflictos con países como Líbano, ahí tenemos a Hezbolá, Siria y otros, levantan una pregunta seria. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? Este mensaje busca responder desde una perspectiva escatológica, bíblica, basada en la palabra profética y segura. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza bíblica a los que nos están viendo por este video. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, venimos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole su unción y sabiduría en lo que hoy se va a hablar, Señor. Que sea el Espíritu Santo hablando, que usted pueda bendecir a los oyentes y a los que van a ver este video y a sus familias. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios escogió a Israel como el centro profético del mundo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Amados hermanos, este texto bíblico es muy importante en el tiempo actual, porque es un texto bíblico profético. Israel
es el pueblo escogido y elegido de Dios. Y Jerusalén es el centro del reloj profético de Dios también. Toda acción contra ella es vista por Dios como un ataque directo a su voluntad y propósito eterno. Nosotros debemos de ver de que el conflicto con Irán en el marco del libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, reviste una importancia profética con relación al análisis de Gog y Magog. Ezequiel 38, versículo 5 y versículo 6 nos dice, hablando en relación a los pueblos con los cuales Israel iba a tener conflicto, guerra. Ya esto estaba predicho desde hace de más de 2600 años atrás. Ustedes se pueden imaginar, 2600 años atrás ya estaba profetizado esta guerra con Irán, con Gaza y con los pueblos que siguen. Ya está profetizado. Veamos lo que nos dice la profecía entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículos 5 y versículo 6. Persia, Cus y Fut, ellos, todos ellos con escudo y casco, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, muchos pueblos contigo. Aquí se usan los nombres antiguos que tenían estas naciones. Persia, que es la que encabeza a estas naciones, es Irán hoy. Ahí tenemos a nosotros a Libia, tenemos a Egipto, tenemos a Turquía y otras naciones aledañas. Entonces, Persia, que es Irán ahora, de acuerdo a la explicación que vamos a dar y del texto bíblico que acabamos de leer, ¿verdad? En Ezequiel 38, 5 y 6, nos dice que Persia es el antiguo nombre de Irán. Esta profecía habla de una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los postreros días. La presencia activa de Irán en Siria y su hostilidad declarada a Israel indica un alineamiento profético. Todo está en la línea de nuestro Señor porque así lo describe la palabra de Dios y así fue escrita hace más de 2600 años. Y no es una casualidad que esté ocurriendo esta guerra tampoco. Esto es algo que realmente nosotros podemos decir que es parte de lo que del plan de Dios, ¿verdad? Ya que Dios es el que teje la historia de la humanidad. Entonces, la tensión actual en Medio Oriente, nosotros la vamos a ver como un preámbulo profético. Mateo 24, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente en relación siempre a estas profecías. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Amados hermanos y amigos, Jesús, quien es Dios, profetizó un incremento de guerras antes del fin.
lo que ocurre en Israel hoy. Guerras, ataques de misiles, tensiones con Irán, Líbano, Hezbolá, Yemen con los hutíes y otros más, es un precursor profético del escenario final. Amados hermanos, Israel está rodeado de pueblos vecinos que no lo quieren, porque no lo quieren a Israel. Entonces, veamos nosotros lo que nos dice una profecía en el libro de los Salmos, capítulo 83, del versículo 4 al versículo 8. Nos dice la palabra de Dios. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan a una. Contra ti han hecho alianzas los pueblos vecinos. Como ustedes pueden ver, amados hermanos y amigos, más de 2600 años atrás, ya hay una profecía con relación a Israel. No nos debemos de asombrar ni asustar, pero sí nos debemos de emocionar y de gozar de ver el cumplimiento de la palabra de Dios, porque eso nos denota que la palabra de Dios es veraz, viva y eficaz. Esta profecía, amados hermanos y amigos, describe una coalición de naciones árabes. Ahí tenemos a Edom, ismaelitas, Moab, Amalek, Filistea, Tiro, etcétera. Todas estos nombres que aparecen en la Biblia, todos esos nombres son nombres de ciudades modernas hoy, ciudades vecinas del pueblo de Israel, que buscan la destrucción de Israel. Este escenario coincide con los actores modernos que rodean al Israel de hoy. Ahí tenemos a Gaza, ahí tenemos nosotros también a Egipto, tenemos a Siria, tenemos a Libia, tenemos a Irán y todos los pueblos que están a su alrededor. Son pueblos vecinos de Israel que los menciona la palabra de Dios. Entonces, el juicio sobre los enemigos de Israel es inminente. Veamos lo que nos dice el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellos, con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Puede ser que nosotros sabemos que el conflicto que está ocurriendo en Israel ha sido por tierra, por problemas territoriales, religiosos y políticos. Pero la palabra de Dios también lo describe de manera profética. Nosotros tenemos que analizarlo, amados hermanos y amigos, cómo la palabra de Dios es veraz, escrita hace más de 2600 años, estas profecías bíblicas. Y ahora se están cumpliendo en el siglo XXI. Dice la palabra de Dios que Dios juzgará a las naciones por cómo trataron a Israel. Las acciones actuales contra Israel, ya sean políticas, económicas o bélicas, están siendo registradas en el plan profético de Dios. Es admirable cómo la palabra de Dios se está cumpliendo.
Esto no lo hace pensar a usted. Debiera de ponerlo a pensar, porque esto significa de que el tiempo final está cerca y las señales del tiempo del fin y el arrebatamiento de la iglesia está cercano. Veamos lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 21 del versículo 20 al versículo 28. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es una profecía altamente poderosa. Cuando vieres rodeadas de ejércitos a Jerusalén. Esto es algo tremendo. Ya nosotros estamos a punto de ver esto. Estamos pronto a ver esto, el cumplimiento de esta profecía. Jesús advirtió que Jerusalén sería rodeada de ejércitos antes de su retorno. La actual presión internacional y militar sobre Israel, amados hermanos y amigos, es un indicador del inminente regreso de Cristo por su iglesia. Amados hermanos y amigos, lo que está ocurriendo no es casualidad. Actualmente, lo que está pasando en Israel no es casualidad. Las profecías bíblicas se están alineando rápidamente. Estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo de manera rápida. La hostilidad de Irán, los ataques desde Líbano y Siria, Yemen y la reacción internacional confirman que estamos viviendo el cumplimiento de las escrituras. Dios protege a su pueblo y cumplirá su propósito final en Israel. Nadie lo puede impedir, amados hermanos. Dios va a cumplir este propósito final. Debiera de ponernos a pensar que realmente Dios quiere venir por su pueblo pronto y Él quiere encontrar una iglesia santa, pura y sin mancha. Quiere corazones de fieles que estén en oración, haciendo la obra de Dios, proclamando su evangelio y apartándose de todo pecado, arrepintiéndose y obedeciendo su palabra. El libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amado hermano y amado amigo, ¿estás listo para lo que viene? ¿Has entregado tu vida al Mesías Jesucristo, al Redentor, al Salvador de nuestras vidas, el que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario? Hoy es el día de salvación. Prepárate, porque el reloj profético de Dios está en marcha. Yo deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en tu vida y que esta enseñanza, esta breve enseñanza bíblica te haga reflexionar, toque tu corazón y que puedas derramar tu alma ante
nuestro Salvador Jesucristo, quien dio toda su vida por nosotros. Yo te invito a que vengas a Cristo Jesús hoy. Ven a Él, por favor. Deseo que Dios te bendiga. Soy tu hermano Wilmar Suárez, pastor de la Primera Iglesia Hispana del Nazareno en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Y deseo, como siempre te digo, bendiciones en tu vida y tu familia. Nos vemos hasta la próxima enseñanza bíblica.